Bienvenido, bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en la patología pleural, vista desde el diagnóstico por imagen. Vamos a usar extractos de patología pleural, diagnóstico por imagen. La idea es sacar lo esencial, las claves para identificar las distintas afecciones de la pleura, con radiografía, eco y TC. Un repaso visual, yo creo, muy práctico para afianzar conceptos. Pues vamos a ello. Exacto. Nos vamos a centrar en cómo las diferentes técnicas nos enseñan esas acumulaciones de líquido o de aire, engrosamientos, masas y sobre todo qué signos específicos nos orientan. Es fundamental, entender bien esas diferencias visuales. Perfecto. Pues empecemos por lo más común, ¿no? El derrame pleural. Líquido ahí en el espacio pleural. ¿Cómo se detecta? Pues mira, en la radiografía posteroanterior, la PA de toda la vida, de pie, buscamos el borramiento del seno costofrénico. En lateral, claro. Pero necesitas unos 200 mililitros o más para verlo bien. Ajá. La proyección lateral, sin embargo, es más sensible. Ahí puedes pillar derrames más pequeños, desde unos 75 mililitros, porque se borra antes el seno posterior. Ya veo. Y luego está la famosa curva de Damoseu, ¿sabes? Esa línea cóncava hacia arriba que dibuja el líquido cuando está libre en la radiografía PA. Un signo clásico. Has dicho líquido libre. Y ahí es donde entra la radiografía en decúbito lateral, ¿verdad? ¿Qué nos aporta exactamente? Pues es fundamental, sí. A ver, si tumbas al paciente de lado, el líquido libre se mueve, cae por gravedad. Así confirmas que está ahí y puedes hacerte una idea de cuánto hay. Claro. Pero quizá lo más importante es que te permite diferenciarlo de un engrosamiento de la pleura o de una masa. Esas cosas no se mueven, obviamente. Entiendo. Y cuidado también con el derrame subpulmonar, que a veces se engaña y parece que el diafragma está elevado. Hay que buscar algunas pistas como un pico lateral en ese falso diafragma. Y hablando de cosas que engañan, el tumor fantasma. Suena a película. ¡Ja! Sí. Bueno, es un derrame que se queda atrapado, loculado, normalmente en una fisura interlobar. En la radiografía se ve como una masa redondita u ovalada. Ajá. Y lo curioso, por eso lo de fantasma, es que desaparece cuando tratas la causa de base, que suele ser insuficiencia cardíaca. Por eso parece un tumor y luego, ¡puf!, ya no está. En estos casos, la ecografía es excelente. Detecta hasta derrames muy pequeños y sobre todo nos dice cómo es ese líquido. Si es simple, se ve nebro, anecoico, Vale. o si es complejo, como en un empiema, que entonces ves ecos dentro, septos, es decir, ecogénico, y además es perfecta para guiar la aguja si hay que pinchar. Muy útil para la práctica. Y la TC ya te da el mapa completo, ¿sabes? Te muestra si hay loculaciones, si la pleura está gruesa, si hay algo más en el pulmón, todo. Entendido. Ahora, un matiz importante con la TC. La densidad del líquido, o sea, cómo se ve de gris, no suele bastar para decir seguro si es un transudado o un exudado. Ahí la analítica del líquido es la que manda. Bien apuntado. Y para tener una visión global, recordemos causas frecuentes de derrame. Pues la insuficiencia cardíaca, neumonías, claro, tumores, el TEP, tromboembolismo pulmonar, cirrosis, infecciones como la tuberculosis. Hay muchas. Vale. ¿Y si ese líquido es pus? Entonces hablamos de empiema. ¿Qué buscamos en la TC para confirmarlo y no liarnos? Ah, el empiema. Pues en TC suele dar imágenes muy características. Buscas una colección loculada, muchas veces con forma de lente, ¿sabes? ¿Venticular? Y lo más típico, lo clave, es el realce intenso que tienen las dos hojas de la pleura, la visceral y la parietal, cuando están engrosadas y les metes contraste. Es el famoso signo de la pleura partida, o split pleura sign. El split pleura. Suena gráfico. Lo es. Además, esta colección empuja y comprime el pulmón y forma ángulos obtusos con la pared del tórax. Y diferenciarlo de un absceso pulmonar que a veces puede estar cerca. Exacto, esa es la típica pregunta. El absceso está dentro del parénquima pulmonar, suele ser más redondo y forma ángulos agudos con la pared torácica. Esa es la diferencia clave. Localización y ángulos. Muy claro. Bueno, dejamos el líquido y el pus. Pasamos al aire. Neumotórax. Aire en el espacio pleural. Signos en la radiografía simple. Aquí la clave es ver la línea finita de la pleura visceral, verla separada de la pared del tórax. Vale. Y, súper importante, mirar el espacio que queda entre esa línea y las costillas. Ahí no tiene que haber vasos pulmonares, nada de trama vascular. Si ves esa zona negra sin vasos, eso es aire pleural. ¿Y la radiografía en expiración ayuda? A veces sí. Al echar el aire el pulmón se hace más pequeño y el neumotórax puede parecer relativamente más grande, más evidente. Pero no siempre hace falta, ¿eh? ¿Y si el paciente está encamado, en supino, que no se puede poner de pie? Supongo que es más difícil de ver.
Uf, sí, bastante más sutil. Hay que buscar signos indirectos. Por ejemplo, el signo del surco profundo, que es ver el seno costofrénico, sobre todo el de abajo, como muy, muy negro, muy radiolúcido y muy nítido. Entiendo. También puede haber como una hiperclaridad general en la base del pulmón, o aire acumulado cerca del corazón, o bajo el pulmón. Son signos indirectos, hay que buscarlos con atención. Y mucho cuidado con el neumotórax a tensión, ¿no? Fundamental. Eso es una urgencia vital. El aire entra pero no puede salir, se acumula a presión, colapsa totalmente el pulmón, empuja el mediastino hacia el otro lado y aplana o incluso invierte el diafragma. Eso es una grave. Lo es. Requiere una descompresión inmediata, vamos, meter una aguja o un tubo ya. Vale, cubierto, líquido, pus y aire. Pasemos a los engrosamientos y tumores de la pleura. Cuando un engrosamiento nos debe hacer sospechar que es algo malo. Pues a ver, la mayor sospecha de malignidad, pensando sobre todo en el mesotelioma pleural maligno, viene cuando ves un engrosamiento que es nodular, irregular y que rodea todo el pulmón, como si fuera una coraza. Afecta a la pleura costal, a la mediastínica, a la diafragmática. Como una cáscara, ¿no? Exacto, como una cáscara gruesa y nodular. La TC lo muestra muy bien. Y a menudo se acompaña de derrame pleural. Y de que ese lado del tórax se ve más pequeño, retraído. Y esto relacionado con el asbesto, ¿verdad? Efectivamente, la exposición al asbesto, aunque fuera hace décadas, es el principal factor de riesgo para el mesotelioma. Pero el asbesto también causa las placas pleurales, ¿no? ¿Es lo mismo? No, y es muy importante diferenciarlas. Las placas son otra cosa. Son engrosamientos pero focales, como si fueran parches. A menudo están calcificadas, sobre todo se ven en la pleura parietal y sobre el diafragma. Ajá. También son un marcador de que ha habido exposición al asbesto, sí, pero no se consideran lesiones premalignas. No suelen dar problemas por sí mismas. Vale, diferente del mesotelioma. Muy diferente. Y también distinto del tumor fibroso solitario pleural. Este es un tumor bastante raro. Suele ser benigno, aunque a veces puede ser agresivo. Aparece como una masa única, bien definida, muchas veces como con un tallo, pediculada. Y este no tiene relación con el asbesto. Entendido. Y para terminar con esta parte, ¿qué nos define una masa que sea extrapleural? Pues su nombre lo indica. Se origina fuera de la pleura parietal, en las costillas, en los músculos intercostales, en los nervios. Ya. Radiológicamente, lo que ves es una masa que empuja la pleura hacia dentro del tórax. Es convexa hacia el pulmón y forma ángulos obtusos con la pared. Y un dato muy útil es que puede destruir o erosionar la costilla de donde sale o las costillas vecinas. Perfecto. Bueno, creo que ha sido un repaso muy intenso, pero muy clarificador de los hallazgos clave. Si tuvieras que dejarnos una idea final, una reflexión clave, después de todo este análisis visual de la pleura, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que más allá de aprenderse los signos de memoria, lo realmente fundamental es aprender a integrar toda la información. O sea, un derrame pleural no es lo mismo si va con un engrosamiento nodular que lo envuelve todo, que si es un derrame bilateral, pequeño, en un señor con insuficiencia cardíaca. ¿Entiendes? Claro. El contexto es todo. Exacto. La imagen radiológica es potentísima, pero casi siempre necesita el contexto clínico y a veces analítico. Quizá la reflexión final, sobre todo para quien esté preparando exámenes o quiera profundizar, es, vale, veo esta imagen pleural, que quizá no es del libro. ¿Qué otros datos necesito? ¿Qué información clínica o de laboratorio me ayudaría a afinar el diagnóstico diferencial? Ahí está la clave, en esa integración.